En la primera parte de este audio os comentaba que para los banqueros sionistas no solo no es un problema que su sistema periódicamente colapse por abusar de él en su favor, sino que de hecho es muy conveniente para sus intereses, pues ello les brinda la excusa perfecta para invadir a alguno de los pocos países que todavía no están bajo su bota. Eso sí, tienen que ser muy cuidadosos y asegurarse de convencer a la población de que la guerra la ha iniciado dicho país que todavía conservaba su independencia y su soberanía financiera, pues no les conviene que la gente crea que ellos aman la guerra. Como podéis comprobar, su cinismo no conoce límites. Normalmente los sionistas provocan la guerra antes de que se produzca el colapso, pero bueno, no siempre es así. A veces dejan que la economía colapse y después buscan la guerra. Hay ejemplos históricos de ambas estrategias. Por ejemplo, en 2001 primero tuvo lugar el acto de guerra, el supuesto atentado islámico de las Torres Gemelas, que les permitió justificar el estallido de la burbuja bursátil de las .com y les brindó la excusa perfecta para invadir Afganistán e Irak, aunque en realidad su objetivo era invadir todo Oriente Medio. Este proyecto era demasiado ambicioso y pronto sus planes se torcieron, aunque, atención, todo apunta a que dentro de poco van a volver a intentarlo. Pronto veremos qué están tramando. En 1929, por el contrario, primero tuvo lugar el crack bursátil y 10 años después se las ingeniaron para provocar la Segunda Guerra Mundial en Europa y en el Pacífico, una operación con la que mataron 2 pájaros de un tiro. Consiguieron desviar la atención del pueblo norteamericano, que estaba a punto de desenmascarar a los responsables del crack del 29, y de paso obligaron a los alemanes y a los japoneses a someterse a ellos e integrarse en su sistema financiero. En el caso de Japón su intervención es clarísima, pues al imponer un embargo total sobre Japón en agosto de 1941, colocaron a ese país entre la espada y la pared, forzándole a atacar Pearl Harbor, un ataque que por cierto fue una chapuza, entre otras cosas porque el alto mando norteamericano sabía perfectamente lo que tramaban los japoneses. En el caso actual, la guerra contra Irán, todo apunta a que primero atacarán a Irán utilizando vete tú a saber qué excusa, probablemente un ataque de bandera falsa, y luego la economía mundial reventará. Sus medios de comunicación tratarán entonces de convencernos de que los responsables del colapso de la economía son los iraníes, por haber provocado la guerra, y no los banqueros sionistas, que llevan desde 1971 haciendo locuras en el ámbito financiero. Por lo demás, no olvidéis jamás que, insisto, mucha atención a esto, que los banqueros sionistas se han propuesto destruir las monedas nacionales de nuestros países para sustituirlas por una única moneda mundial digital, probablemente la criptomoneda Libra de Facebook, que está controlada por ellos. Recordad, el gran enemigo de los papelitos de colores de los banqueros es el oro, y el gran enemigo de Libra es el Bitcoin. Desgraciadamente la experiencia demuestra que llegados a este punto siempre se salen con la suya. Y mucho me temo que la próxima crisis no será una excepción, pues la gente tiene la pésima costumbre de creerse sus mentiras y su propaganda, según la cual las guerras siempre las provocan los demás porque son muy malvados, de tal forma que ellos, que aman la paz, se ven forzados a ir a la guerra en contra de su voluntad. Pobrecitos. Además, ellos no van a la guerra para defender sus sucios intereses. No, ellos van a la guerra para defender al mundo libre, y no para imponer su sistema financiero a los demás. No, ¿qué va? Por eso, por el bien de la humanidad, acabaron provocando la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y también la Guerra de Vietnam, una sucia guerra que los banqueros de Nueva York solo aceptaron concluir tras comprobar que los ciudadanos norteamericanos por fin se habían rendido y habían aceptado la abolición del sistema del patrón oro. Sí, habéis escuchado bien. En la guerra de Vietnam, el enemigo de los banqueros de Nueva York no eran los comunistas vietnamitas. El enemigo al que había que aplastar era el pueblo norteamericano. Ese fatídico día, el 15 de agosto de 1971, el sistema financiero occidental saltó por los aires y dejó de existir, deviniendo en un juguete con el que los banqueros internacionales hacen lo que quieren. Antes de esa fecha su poder era enorme. Desde esa fecha su poder es total y absoluto, irresistible, incontestable. Dicho esto, en la actualidad los banqueros internacionales tienen un serio problema, pues esta vez se han topado con la horma de su zapato. Los españoles en el lejano pasado,
los franceses hasta la caída de Napoleón, y los alemanes y los japoneses hace 80 años, fueron rivales duros, sí, pero a pesar de todo eran rivales asequibles, no como sus rivales actuales, a saber, Rusia y China, que son dos huesos demasiado duros de roer. Solo tenéis que ver la extensión de sus territorios y su número de habitantes, sin olvidar, claro está, que son potencias nucleares. Por cierto, noticia de última hora. En diciembre de 2019, Rusia oficialmente activó sus nuevos misiles hipersónicos, un arma que ahora mismo inclina la balanza a su favor. En principio, la lógica indica que no puede haber una guerra total entre Estados Unidos y Rusia y China, pues eso sería un suicidio colectivo. El problema es que los banqueros sionistas, que se han propuesto dominar el mundo, también quieren obligar a los rusos y a los chinos a adoptar la criptomoneda Libra, pero ellos no van a aceptar esa imposición, pues ello equivale a arrodillarse ante Estados Unidos, y eso no va a suceder, y mucho menos teniendo en cuenta que tienen en su arsenal los nuevos misiles hipersónicos. Pues bien, los banqueros sionistas no van a aceptar un no por respuesta, de igual forma que hace 80 años no aceptaron la negativa de Alemania y de Japón a integrarse en su sistema financiero. Así que mucho me temo que la Tercera Guerra Mundial es inevitable. Mensaje para aquellos que digan que eso es imposible. En 1913 y en 1938, en el mundo había millones de personas que afirmaban que era imposible que estallara una gran guerra porque eso significaría una hecatombe de proporciones bíblicas. Pues bien, en 1914 y en 1939, los banqueros sionistas comenzaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. No os podéis ni imaginar lo locos y malvados que son esta gente. En fin, son satánicos. ¿Qué más puedo decir? De momento, para empezar, los banqueros sionistas tantearán al eslabón más débil del bloque encabezado por Rusia y China. O sea, pondrán a prueba a Irán. Por cierto, espero que cuando los Estados sionistas unidos de América invadan Irán, los comunistas europeos cumplan su juramento de combatir el imperialismo y se desplacen a Irán para defender a los indefensos niños, ancianos y mujeres iraníes de los imperialistas fascistoides soldados norteamericanos. ¿Sabéis cuántos van a ir? Ni uno, porque la Internacional Comunista, que está dirigida por sionistas, está al servicio de los banqueros sionistas. Sé que es difícil de creer, sobre todo si eres comunista, pero si profundizas un poco en el tema es fácilmente comprobable. Por cierto, hablando de gente traicionera, están empezando a aparecer las pruebas que demuestran que George Soros, que es quien ejecuta las órdenes de los banqueros sionistas y lleva a la práctica sus planes, ha financiado a entidades que promueven la independencia de Cataluña. En fin, buscad en Internet a qué entidades y organizaciones financia Soros a través de su fundación Open Society y empezaréis a entender cuáles son sus planes y sus objetivos. Pero vamos, resumiendo os diré que Soros es un gran admirador de la vieja estrategia del divide y vencerás, y que a él y a sus jefes, en realidad los catalanes, los antifas, las ultrafeministas y la causa LGTBI les importan un comino. A ellos lo que les interesa es utilizar a estos colectivos para debilitar desde dentro a las naciones, promoviendo la discordia y el enfrentamiento civil. Aprovecho para recordaros que la Unión Europea es un caballo de Troya. Es el instrumento que utilizan los banqueros internacionales para controlar y someter a nuestros países. La buena noticia para mis oyentes europeos es que en principio la OTAN no va a llamar a vuestros hijos para ir a la próxima guerra, pues hoy en día los ejércitos son profesionales y están formados por voluntarios. Claro, otra cosa es qué sucederá cuando todos esos voluntarios mueran, pues si la guerra se alarga acabarán muriendo todos, es solo una cuestión de tiempo. Así las cosas, no os confiéis demasiado, pues no se puede descartar que al final acaben llamando a filas a vuestros hijos para ir a Oriente Medio para luchar por la supervivencia de su sistema financiero. En Suecia hace un par de años restablecieron el servicio militar obligatorio, y algunos generales alemanes y españoles llevan tiempo planteando que sería conveniente restablecerlo. Como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva. O como dice el otro refrán, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. A mí, como español que soy, me gustan mucho los refranes españoles, pero no me importa reconocer que los proverbios chinos son más sofisticados que nuestros refranes, que tienden a ser poco elaborados. ¿Lo veis? A mí mi nacionalismo no me nubla la razón. Yo defiendo mis intereses y los de mi país a muerte,
pero eso no me impide apreciar las aportaciones y las cosas buenas de los demás y llevarme bien con todos. Aunque, como dice el refrán, lo ideal es que esté cada uno en su casa y Dios en la de todos. Porque lo poco gusta, lo mucho cansa. Y a buen entendedor, pocas palabras bastan. La realidad es que los flujos migratorios masivos favorecen a los intereses de los banqueros sionistas y les fortalecen. Y ninguno de nosotros queremos eso, ¿verdad que no? Las personas que están a favor de la abolición de las fronteras y del fenómeno de la inmigración masiva descontrolada tienden a creerse mejores personas que los que están en contra de estas medidas. Pero lo que no entiende esta gente es que al fortalecer a los banqueros sionistas están provocando que en el futuro el reguero de muertos sea aún mayor. Como dice el refrán, y este sí que es profundo y encierra una gran sabiduría, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. El nacionalismo no es sinónimo de locura, como afirman de forma interesada los globalistas sionistas que nos quieren invadir y robar, sino que es la barrera más eficaz contra la traicionera infiltración de los agentes y de los espías de los banqueros internacionales. ¿Quién ha sido su mejor agente hasta el momento en Europa? Angela Merkel. Aunque vamos, todos y cada uno de los presidentes y primeros ministros de nuestros países trabajan para los banqueros sionistas. Llegados a este punto, la mayoría de la gente insiste en que ellos jamás han apoyado el actual modelo económico y financiero. Pero yo en este audio, o para ser más precisos en el anterior, demostré que sí lo han hecho. Otra cosa es que ni siquiera sean conscientes de que lo han hecho. Por todo ello espero que si al final empieza una gran guerra no se atrevan a hacerse las víctimas, pues ellos, con sus votos y con su actitud, han sido cómplices de todo lo que ha sucedido hasta el momento presente y de todo lo que va a suceder en los próximos años. Como dice el castizo dicho, a lo hecho, pecho. Nadie obligó a la gente a votar unas elecciones tras otras a líderes políticos que estaban y están al servicio de los banqueros internacionales. Unos políticos que llevan décadas endeudando a vuestras naciones y ampliando las bases militares norteamericanas existentes en vuestros países. Hay oyentes que dicen que exagero y que además mis análisis económicos no tienen una gran validez, pues yo estudié Derecho, no Económicas, y por tanto mis conocimientos técnicos sobre economía son limitados. De acuerdo, acepto esta crítica, pero supongo que entonces estas personas sí tendrán en cuenta la opinión del prestigioso profesor de economía José María Gay de Liébana, quien recientemente ha afirmado lo siguiente en una entrevista. Yo no voto. No seré cómplice de los políticos que nos están llevando a la quiebra. Ya lo he apuntado en alguna ocasión en audios anteriores. La mayoría de la gente no cree en la existencia de la justicia cósmica. No creen en el karma. No pueden estar más equivocados. Sí existe, y se caracteriza por ser implacable y brutal. Si la justicia cósmica llama a vuestra puerta, tranquilos, a la puerta de mis oyentes no llamará. Ya hablaré yo con ella. Os recomiendo que seáis humildes, que no le miréis a los ojos y sobre todo y ante todo que no balbuceéis estúpidas excusas, porque si hay algo que no soporta la justicia cósmica es a los pusilánimes que no afrontan las consecuencias de sus decisiones y de sus actos. Humildad, hermanos, humildad. Fin del sermón de hoy. Qué gran cura hubiera sido, ¿verdad que sí?